Tiene la palabra el diputado Luis Petri, de la Unión Cívica Radical. Gracias, señor presidente. La verdad es que este es un día histórico para la legislatura de la provincia de Mendoza y para el pueblo de la provincia de Mendoza. Vamos a saldar una vieja deuda que tenía esta provincia para con toda la población, pero fundamentalmente para con la población que más lo necesitaba, que eran las personas discapacitadas. Empezaba a encontrar términos como personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes. Y uno quizás decía, es mejor tratarlo de esta manera porque es demasiado duro hablar de discapacitados, pero fueron las propias personas con discapacidad, fueron las propias organizaciones en defensa de las personas con discapacidad las que me dijeron y me solicitaron, hay que hablar con precisión, hay que hablar de discapacitados. Hay que hablar como hablan las convenciones internacionales, hay que hablar como hablan las leyes nacionales, hay que hablar con una terminología exacta y reconocer el problema e intentar solucionarlo, e intentar eliminar las barreras que esta sociedad le pone a las personas para que no estén en condiciones de igualdad. Esta ley nacional que se sancionó en el año 1997 y que llamativamente la provincia de Mendoza no había adherido. Y uno repasaba y revisaba y veía cómo otras provincias en el país habían adherido, destruyendo ese mito y ese fantasma que sobrevolaba sobre la cabeza de muchos funcionarios que decían que la adhesión suponía el quebranto del Estado Nacional. Si nos decían que entraba en quiebra el Estado Nacional, nosotros le decíamos, pero si el 75% de las provincias argentinas han adherido, si el 75% de las provincias han adherido y no ha habido ningún tipo de quebranto, no se han caído ni han caído los números en rojo por la adhesión, ¿cómo puede ser que Mendoza caiga en el quebranto? Y decíamos, si Catamarca, si Chaco, si Chubut, si Corrientes, si Córdoba, si Formosa, si Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Neuquén, ¿qué iban a hacer? Si fueron capaces de dictar normas de adhesión a la ley nacional y no tuvieron perjuicios económicos, seguramente tuvieron que hacer reajustes, seguramente tuvieron que hacer reasignaciones de partida. ¿Por qué la provincia de Mendoza se niega sistemáticamente, independientemente de los gobiernos, de los partidos políticos, a adherir a esta ley nacional? El responsable da respuestas verbales, pero no ha dado respuestas por escrito que certifiquen cuál es el costo que tiene para la obra social garantizar las prestaciones mínimas a las personas con discapacidad. El 80% de su presupuesto se va a destinar a salud, garantía que no tenemos aquí en la provincia de Mendoza respecto de la obra social provincial. Y cuando veíamos las legislaciones provinciales, teníamos provincias que por un lado no habían adherido, provincias que habían adherido simplemente y que habían dicho adhiérase a la ley nacional 24901 y punto, y otras provincias, como por ejemplo que muchas veces se menciona como un caso de litigiosidad, la provincia de San Juan. ¿Y por qué se la menciona como un caso de litigiosidad? Es un ejemplo de provincia que se pone que ha adherido al régimen de la 24901 y dice que tiene muchos juicios. Y es verdad que tiene muchos juicios. Pero ¿saben por qué tiene muchos juicios? Porque la legislatura, al momento de sancionar la adhesión a la ley 24901, la legislatura sanjuanina, en lugar de decir vamos a adherir, vamos a garantizar la cobertura y las prestaciones básicas a todas las personas con discapacidad de la obra social provincial y a aquellas que no tienen ningún tipo de cobertura, en lugar de hacer eso, ¿saben qué dijeron? Dijeron, vamos a cubrir el 100% de las prestaciones, siempre y cuando los recursos alcancen. Si se cubre el 100% no es hasta que los recursos alcancen. Si se cubre el 100% es el 100%. Y allí
empezando porque la cláusula tercera de ese convenio, que se repite en San Luis, en La Pampa, en Chubut, dice: las prestaciones del sistema único en el ámbito provincial se financiarán de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24.901 y el artículo 11 del decreto 762/97, y son complementarias de la cobertura prestacional de atención médica determinada en el anexo primero de la resolución 247/96 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. ¿Sabe qué significa esto, señor presidente? Que es cierto y es verdad que la provincia de Mendoza va a tener que hacer esfuerzos presupuestarios, pero significa que si somos capaces de celebrar un convenio con la Nación, la ley 24.901 para los mendocinos va a ser financiada por la Nación. Va a ser pagada por la Nación. Entonces, cuando dicen que esta ley ponía en quebranto las finanzas públicas provinciales, era falso. Era un temor que nos metían a todos. Y jugábamos con ese fantasma y ese temor de que en definitiva el sistema de salud provincial colapsaba. Y esto es información de la provincia de Mendoza. Esto no es ni La Pampa, ni Buenos Aires, ni Marcos, ni Entre Ríos. El nivel de educación, la mayoría, el 35%, solamente obtuvo el nivel primario. Y esto habla de que además del grave problema a la hora de acceder a los servicios y a las prestaciones en el sistema de salud, también tienen fuertes barreras para acceder a una educación de calidad. De aquellas personas que solicitaron informes de estadística nacional declaró que tenía algún tipo de cobertura social, tenía Profe, que funciona mal, tenía OSEP, que no cubría el 100% de las prestaciones, o tenía alguna obra social nacional, mientras que el 36% no tenía ningún tipo de cobertura y era atendida por los sectores públicos provinciales, que hasta el momento de la sanción de esta ley atendían como podían, y a partir de la sanción de esta ley no van a atender más como puedan o según la cara del cliente, sino que van a atender conforme lo dice la ley 24.901. Esta lucha comienza hoy. Estamos dando el primer paso. Estamos dando un gran paso de calidad porque estamos igualando. No creen que estamos excediendo. Estamos igualando a la provincia de Mendoza respecto del contexto nacional. Pero es necesario que vayamos por la vanguardia. Es necesario que modernicemos nuestra legislación. Es necesario que adecuemos nuestra legislación a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Es necesario que eliminemos todas las barreras que hacen que a la condición de discapacitados se haga una cuestión de discriminación y se los discrimine. Es necesario que luchemos en informar y en lograr que las personas con discapacidad sepan de sus derechos y los hagan valer. Estas son las cosas que necesitamos. Es necesaria una nueva ley provincial de discapacidad. Es una vergüenza que tengamos una ley de 1985 que rija los derechos para las personas con discapacidad, porque ¿sabe qué pasa? No los pueden ejercer. No sirve. Agradecer a las personas que verdaderamente son las artífices de que esta ley hoy tenga media sanción en la legislatura de la provincia de Mendoza. Me estoy refiriendo a las madres y padres autoconvocados, que vinieron martes y miércoles tras martes y miércoles con frío, con calor, con sol, en momentos en donde se las escuchaba y otros donde no, pero siempre pidiendo la adhesión a la ley nacional. Reconociera ese derecho que hasta ese momento parecía un imposible, ese derecho que hasta ese momento parecía que prácticamente iba a frustrar el futuro de todos los mendocinos, y pedía que fuera con el nomenclador nacional. Y lo menciono expresamente, porque va a ser con el nomenclador nacional. Porque tiene que ser con el nomenclador nacional. Porque no puede haber un nomenclador especial, diferencial para la provincia de Mendoza. Porque eso supone discriminación. ¿Y saben por qué lo menciono?
¿Saben por qué lo digo? Porque no lo dice la ley. Pero como no lo dice la ley, seguramente si el día de mañana existe algún planteo judicial respecto de qué nomencladora aplicar, los jueces se van a remitir a la interpretación de las normas, y en esa interpretación de las normas van a decir qué quisieron decir los legisladores ese día. Y yo estoy seguro que todos los legisladores en el día de hoy estamos votando en la inteligencia de que la adhesión a la ley 24.901 supone también la adopción del nomenclador nacional para cubrir las prestaciones que la propia ley establece. En el prólogo para el Informe Mundial de Discapacidad, Stephen Hawking hace una breve mención, me parece que de su lección de vida deberíamos quizás aprender todos. Él dice: la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar. Al leer el Informe Mundial sobre la Discapacidad, muchos aspectos me han evocado a mi propia experiencia. Yo he podido beneficiarme de un acceso a la atención médica de primera clase y dependo de un equipo de asistentes personales que hacen posible que viva y trabaje con comodidad y dignidad. Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte. De hecho, tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir con fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de millones de personas con discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, a la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar. Yo quiero que la provincia de Mendoza le ofrezca a las personas con discapacidad la oportunidad de brillar. Muchas gracias.